buenos días, regresamos a su revista de negocios, el ABC del dinero, muy contentos esta mañana de lunes 25 de enero 2016 y estamos en compañía de nuestra bella co-conductora, la contadora Sara Itze Cruz. Sí, muchísimas gracias por los que ya están participando con nosotros en vivo. Aquí tenemos saludos de nuestro querido amigo Juan Carlos Trejo y de Emilio Ferrer. Muchísimas gracias por escucharnos y por sus saludos. Tenemos participación también, no alcanzo a ver. Sí, Paola Durán. De Paola Durán, que nos comenta. Dice, existe un vacío de ley con respecto a los niños. Mientras no existe una denuncia comprobada ante el DIF, las autoridades no pueden quitar ni retener a los niños de la calle. Y eso es muy cierto. Lo que hablábamos ahorita en el corte es que, bueno, como dice, se hace una ley antilavado en donde todos se unieron para pensar cómo reclutar, cómo tomar dinero de los ciudadanos, pero los otros derechos ya se les olvidaron y ahí sí no hay mucho tiempo, no hay mucho que pensarle. Sí, no hay, y como dices, aquí hay una laguna en la que sí, ciertamente, si ves a un niño, pues a lo mejor se te parte el corazón, pero no hay mucho que hacer porque no hay una ley que obligue, ¿no? Así a retirar a estos niños, sino que es una obligación del gobierno. Bien lo acaban de mencionar, gracias a Paola por esos comentarios, porque precisamente este tipo de ejemplos, o sea, cómo la autoridad no instrumenta por pereza, por comodidad, incluso hasta por dejadez, por falta de interés, no instrumenta el mecanismo legal necesario para ejercer que la autoridad, o sea, el gobierno, el Estado, pueda interactuar apropiadamente sobre este tipo de acontecimientos. Sin embargo, vale el ejemplo, como dices, uno simplemente queda impávido, imposible de poder hacer algo ante esto. Y mismo gobierno también, diciendo, pues yo quisiera ayudar, pero mientras no haya una denuncia, bueno, ese tipo de cosas, hablando de dinero, el gobierno sí ya instrumentó, ¿sí? Ahí sí, porque ahí sí nos interesa al gobierno que haya dinerito en las arcas, entonces instrumenta desde el año 2013, entra en vigor en julio de 2013, entra en vigor esta ley, ¿sí? Esta ley que dicho apropiadamente el nombre es la Ley Federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Así se llama la ley. Y entonces instrumenta un conjunto de mecanismos que obligan a la mayoría de las empresas, gobiernos e instituciones a declararle al fisco operaciones de procedencia dudosa. Es decir, por ejemplo, como decía, yo tengo mi puesto de tamales afuera de mi casa, pero como no estoy registrada ante el Hacienda, no estoy pagando impuestos y ya se convierte en una actividad ilícita. Sí, bajo el precepto de que si tu obligación es pagar impuestos, al momento que no lo haces, pues ya es ilegal ese dinero. Y tiene esa lógica fundamental. Entonces ahora sí que agárrense de la brocha porque vamos a quitar la escalera. Empieza la reflexión de en qué proporción de mis ingresos están debidamente declarados. Porque en la misma proporción que no estén declarándose esos impuestos, estamos vulnerables a que la autoridad designe que es ilícito. Es por eso que, por ejemplo, en Estados Unidos se declara por persona física moral. Desde que naces ya tienes un número de registro que te va a hacer obligado a pagar un impuesto a la edad determinada de la mayoría de edad, que serían a partir de los 18 o desde que tengas un ingreso, ¿no? Sí. Incluso hay niños, hubo hace algunos años, hubo un caso de un actor muy joven que obviamente empieza a generar dinero y se vuelve ya un contribuyente, no importa la edad, ¿no? Así es. Yo, fíjate que es interesante, no están para saberlo ustedes, mis queridos radioescuchas, aquí la contadora Itze presente, ejerció la labor de contabilidad alrededor de 12 años allá en Estados Unidos, y vale la pena este comentario porque me pregunto a ti, que tú ya lo viviste en este
pues mundo maravilloso del cual todos queremos pertenecer, que es Estados Unidos, allá cómo se juega el dinero, ¿no? O sea, en materia fiscal no tenemos tantos obstáculos de facturas, de códigos bidimensionales, de timbres digitales, ¿no? Y el efectivo no está prohibido de usarse. No está prohibido. O sea, digo, aquí en México tampoco, pero está pero es muy cierto, ¿no? es muy cierto que, por ejemplo, una persona que quiere vender en los famosos garage sales, que tiene un ingreso, y ese ingreso, esa persona está obligada a declararlo, porque ya es un intercambio de mercancía por dinero. Y de hecho, pues, en cierto sentido lo hacen, ¿no? O sea, es parte de la cultura, ¿no? Exacto. Porque, o sea, ¿qué te obliga? Bueno, porque la declaración tiene obviamente la situación moral de la persona, del contribuyente, ¿no? Entonces, yo al declaro que de buena fe estoy diciendo mis ingresos y estoy pagando lo que haya recibido. O sea, estoy pagando el impuesto de lo que yo haya recibido, así haya sido por la venta de mi propia mercancía ya usada, como son las ventas de garage, ¿no? Así es, entonces digamos que es de buena fe. Entonces lo que se supone es que tú estás ya declarando, diciendo que los números que tú representas y reflejas son la verdad. Exacto, o sea, bueno, aquí en México existe un término que se conoce como bajo protesta. O sea, en otras palabras, nosotros también, todos los mexicanos que tienen una actividad empresarial, o sea, en otras palabras, que ya tienen la mayoría de edad y que están declarando impuestos, o que no lo están haciendo pero tienen la obligación de hacerlo, a la hora de presentar su declaración se concibe como una declaración presentada bajo protesta de decir verdad. Así es. Entonces, en otras palabras, tú lo que estás diciendo, así sea falso, ya lo estás diciendo como bajo juramento que es verdad. Quiero entender lo que así es en Estados Unidos. Así es. O sea, fíjate, no estamos tan distantes. Hasta ahí vamos parecidos a la ley gringa, ¿no? Pero ¿cómo será la cuestión? Porque tiene que ver mucho con nuestra ética y nuestra moral. Así es. Nuestra cultura. Porque, como dices, bueno, el ciudadano tiene que entender que este dinero que estás aportando, pues no es para hacer rico al político. Es para que tu comunidad, para que tu sociedad prospere. Así es. Y creo, obviamente va a prosperar en la misma proporción que tu gobierno sea honesto y no se trance el dinero. Claro. Ahí sí ya es cuando cambió totalmente del esquema mexicano, ¿no? Porque creo que muchos de nuestros mexicanos o nuestros conciudadanos, no solamente primero no hay cultura de los impuestos, sino segundo, sabemos que el dinero que estamos erogando por el pago de impuestos, pues va a terminar en el bolsillo de algún político. Así es, porque bueno, al final de cuentas vemos que hay colonias en las cuales no hay calles, no hay drenajes, no hay banquetas, no hay iluminación pública y aún así se están pagando impuestos, ¿no? Así es. Entonces yo estoy devengando, pagando ese impuesto, siendo honesto en declarar mis ingresos y que tú me das ese impuesto y aún así no recibo los beneficios que debería por ser un contribuyente honesto, ¿no? Así es. Entonces mucha gente por eso pues prefiere estar en lo ilícito, en no declarar. En no declarar y no pagar impuestos. Así es. Pero mira, lo acabas de precisar muy bien, porque fíjate, bueno, nuestra cultura, nuestro país, en lugar, digamos, a lo que voy es que, por ejemplo, la IRS, ¿no? Que es el fisco de allá, ¿no? IRS. Esta, pues al final de cuentas es el SAT de Estados Unidos, por decir así. Ajá. O sea, pues malaya la hora el día que te auditan, porque el día que te cae la auditoría te puede ir como en feria, porque tienen fama de ser, pues, terribles. Así es. O sea, verdaderamente las auditorías de gobierno del SAT americano es muy dura, muy rígida. Pero lo que voy con la diferencia es que, como dices, bueno, hay un proceso en el cual el ciudadano americano entiende, presenta su declaración y luego entonces es labor de la autoridad comprobarte si eres ilícito, ¿sale? En otras palabras, no eres culpable hasta que se demuestre lo contrario. Volvemos a un punto legal fundamental. Bueno, aquí en México no es así. Aquí en México todavía como no confío de tus declaraciones, pues todavía entonces, bueno, vamos aquí hay varios procesos y uno de ellos nada más es esta nueva ley antilavado, donde fíjate,
primero detecta, la ley antilavado lo que dice es, a ver, vamos a identificar las actividades vulnerables, así le llaman. Acá hay actividades vulnerables, sí, o sea, quiere decir que pueden ser susceptibles de que me hagas tranza. Es lo que se, en otras palabras, ¿no? Así le llama, actividades vulnerables. Caray, bueno, y entonces saca una clasificación de rubros en los cuales pues es vulnerable el gobierno de no... El vulnerable de que a lo mejor me no recibir de no recibir la información. Exacto. A ver, ¿cómo cuáles son? No, pues hay varias, pero por ejemplo la compra de inmuebles, ¿no? La compra de inmuebles. Así es, por ejemplo, las ventas con tarjetas de crédito departamentales, por ejemplo, Liverpool, Palato, esas tiendas departamentales, tienen la obligación de declararle al SAT quién le compró en cantidades mayores a 100,000 pesos. O sea, le dice, a ver, Liverpool, si alguien te compra más de 100,000 pesos, me avisas, ¿eh? Es lo que le está diciendo, es lo que dice la ley. Obliga a Liverpool o a las tiendas a decir, a ver, si alguien te compra más de 100,000, me avisas, ¿eh? A ver, banco, si alguien te deposita más de 26,000 pesos, me avisas en efectivo. Wow, pues sí, está bajo un microscopio, ¿no? Porque, o sea, por ejemplo, ¿qué te puedes comprar que cueste más de 100,000 pesos? ¿Una cocina? Mira, la compra de boletos para participar en juegos de apuestas, por ejemplo, desde 21,000 pesos, si tú compras más de 21,000 pesos, que te vas al Play City y llevas 30,000 pesos porque andas gustoso y voy a apostar. Bueno, más de 21,000 pesos ya también te declaran, por decirte un ejemplo, ¿no? Las tarjetas de servicio de crédito departamentales desde 52,000 pesos. 52,000. ¿Sí? Wow. O sea, es por decirte algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, mira, tarjetas de servicio de crédito para gastos acumulados, ¿sí? De 52,000 pesos. O sea, tienes esta tienda departamental tiene que decir quién compró con ese dinero para que entonces el fisco pregunte de dónde sacaste ese dinero. Exacto. O sea, le estás haciendo la chamba al gobierno, ¿estás de acuerdo? O sea, lo que está haciendo con esta ley antilavado es decir, oye, a ver, vamos a obligar a las empresas que si tienen operaciones vulnerables de que te defrauden al fisco, pues me avisen, me presentan una declaración, ¿sale? Por ejemplo, mira, negocios que venden a crédito sus mercancías con o sin garantía, mueblerías, tiendas de electrodomésticos, desde 103,000 pesos. O sea, si tú le compras a una mueblería 103,000 pesos, esa mueblería tiene la obligación de presentar una declaración especial al SAT, decirle, oye, aquí tengo un cliente vulnerable. Pero es una lista inmensa, porque yo creo que hay gente que sí... Negocios que emiten y comercializan cheques de viajero desde 41,700 pesos. O sea, que si tú vas a American Express, que vende cheques de viajero, porque te vas a ir a Canadá de vacaciones, entonces dices, bueno, para mi seguridad voy a comprar cheques de viajero. Bueno, si tú compras más de 41,000 pesos en cheques de viajero, esta empresa te va a declarar. Porque te considera vulnerable. ¿No? Sí, es una denuncia. Es una denuncia. Y ya dependerá del fisco si quiere auditarme o no. Así es. Bueno, mira, vamos a un corte porque tenemos opiniones y comentarios de varios de nuestros escuchas y regresamos. Está interesante la reflexión porque estas leyes, pues, verán, son muy rudas. Ya vimos cómo nos declaran por ciertas actividades. Si tiene alguna duda en alguna actividad que estén realizando para saber si está vulnerable, la podemos analizar ahorita mismo. Ok, bueno, que me has dejado a mí con tantas ideas que yo creo que un programa no nos va a alcanzar. Regresamos después del corte. No deje de escucharnos a través de www.sabersinfin.com.